Vamos en esta noche a estudiar un tema que lo hemos titulado 7 pasos para sobrevivir a la adversidad. Entonces, todos los seres humanos, en alguna época, y quizás esa época es ahora, estamos experimentando algo de adversidad en algún área de nuestra vida o en muchas, o ya lo hemos experimentado, o quizás lo vamos a experimentar, no sabemos. Y la palabra de Dios nos da multitud de ejemplos interesantes con respecto a la adversidad. Obviamente, adversidad es una situación en la que ninguno de nosotros quiere estar. Yo no quiero pasar por adversidad y nadie voluntariamente anhela estar en adversidad. Entonces vamos a estudiar a la luz de la Biblia cuáles son esos pasos a través de los ejemplos de estos hombres que pasaron por adversidad en la Biblia, qué hicieron ellos para atravesar y salir victoriosos de la adversidad. Entonces, es muy interesante ver los ejemplos y cuál fue el protagonismo de Dios en el proceso y cuáles fueron los pasos que ellos siguieron y las cosas que ellos hicieron para poder sobrevivir a esos tiempos de adversidad. Entonces, hoy vamos a girar en torno de la vida del profeta Elías. Entonces, vamos a ver qué pasó con el profeta Elías. Y vamos a ver otros 2 personajes que están involucrados en la adversidad que estaba viviéndose en aquella época en el pueblo de Israel. Entonces, lo primero que vamos a ver es quién era el profeta Elías. ¿Quién era él? ¿Qué lo caracterizaba al profeta Elías? Y eso está en la Biblia, en Santiago 5, del 17 al 18. Entonces, ¿qué caracterizaba al profeta Elías? ¿Quién era él? Obviamente, al ser un profeta, pues era una persona llamada por Dios, escogida por Dios, ¿para qué? Para hablar un mensaje de su palabra a la nación de la época, a la nación donde él estaba, de donde era originario, que era Israel. La persona que era rey en aquella época era el rey Acab, cuya esposa se llamaba Jezabel. Entonces, digamos que esa era la pareja gobernante. Y Elías les transmitía a él y a él como rey, y a ella obviamente como su esposa, los mensajes que Dios les enviaba a decir, Elías haciendo su ejercicio de profeta. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia de quién era Elías en Santiago 5, 17 al 18. Ubiquémoslo ahí en las Biblias y dice lo siguiente. Santiago 5. 17 al 18. Dice así la palabra del Señor. Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros, o semejantes a las nuestras, como dice alguna versión. Y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces la palabra de Dios describe a Elías como un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, dice Santiago. Y ese hombre oraba fervientemente y dejaba de llover por 3 años y 6 meses. Imagínense usted el poder de la oración de Elías. Oraba y no llovía durante 3 años y 6 meses. Ahorita vamos a ver por qué. O sea, no es el hecho de que voy a decir, hoy me voy a amanecer con ganas como de orar, oye, que no llueva. Así no es la cosa, ¿no? Había un antecedente en aquella época, y era que el rey Acab era una persona que hacía lo malo ante los ojos de Dios. Contrario a la voluntad de Dios, absolutamente. Y eso trajo como consecuencia sequía en la nación que el rey Acab dirigía. Entonces, a causa de él, puesto por autoridad en el pueblo de Israel, de andar torcido completamente en los caminos de Dios, impacta que todo lo que está bajo su autoridad. Ahí empieza uno a decir, uy, ¿a quién tengo yo? Trayéndolo a nuestra perspectiva. ¿A quién tengo yo bajo autoridad? Cada uno empieza a mirar. ¿A quién tengo yo bajo autoridad? De entrada están sus hijos, ¿cierto? Su hogar, su esposa, su esposo, o sea, y si usted ejerce algún tipo de jefatura en alguna empresa, esos personajes están bajo su autoridad. Entonces, cuando yo no hago lo recto ante los ojos de Dios, yo impacto con sequía a toda esa gente. ¿A causa de qué? De mis únicas decisiones. Esto lo vamos a ver. Entonces, el Señor manda a Elías a que ordene una sequía a causa de que Acab, que era la autoridad, que era el que Dios le estaba hablando a través del profeta, no quería hacer la voluntad de Dios,
¿sí? Y no solo era que no quisiera hacer la voluntad de Dios, es que hacía absolutamente lo más perverso de lo que pudiese haber en esa época opción, ¿verdad? Voy a leerles Santiago 5:17 en otra versión de la Biblia que es la Nueva Traducción Viviente. Lo acabé de leer en una versión que se llama la Biblia textual, la Biblia BTX. Pero fíjense lo interesante de la Nueva Traducción Viviente que dice y cómo describe a Elías. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Y oró, sin embargo, con fervor para que no cayera lluvia, y no llovió durante 3 años y medio. Entonces, dice que Elías era un hombre que, como usted y como yo. Tan humano como usted y como yo. Sujeto a las pasiones como usted y como yo. Entonces, Elías era un hombre común y corriente. Solamente que Dios lo había llamado ¿a qué? A llevar un mensaje. O sea que, literalmente, usted y yo perfectamente podemos encajar en la descripción de un profeta como Elías. Dios me llama a mí a llevar un mensaje de qué? De la palabra de Dios, de que el que reciba a Cristo se salva, lo que hemos estado hablando, que el método de Dios somos los hombres, ¿no? Entonces, ese era Elías, ese era el profeta Elías. Entonces, en esos 7 pasos que estamos hablando para salir de la adversidad, el primer paso que vamos hoy a estudiar es este de que él oraba fervientemente. Entonces, Elías era un hombre que tenía como estilo de vida la oración. Entonces, primer paso de esos 7 es que él oraba fervientemente. ¿Qué significa orar fervientemente? Que era un hombre que tenía como estilo de vida el orar. ¿Sí? Entonces, ahí seguimos aterrizándolo a nuestra vida diaria y a nuestro propio estilo de vida. Entonces, tenemos por autoridad una serie de cosas para yo hacer la voluntad de Dios. En esas cosas que yo tengo bajo autoridad, yo debo orar para pedirle a Dios sabiduría. ¿Qué tanto nosotros oramos? ¿Cuál es la calidad de nuestro tiempo de oración con Dios? Siendo personas comunes y corrientes como el profeta Elías, ya empiezan a haber diferenciadores entre unos y otros. ¿Y qué es? Mi calidad de vida de oración. Oro, aparto tiempos para orar, aparto tiempo para buscar al Señor. Tengo en mi agenda establecido un horario en el que yo digo, en este horario voy a dedicarme a orar. Y usted lo tiene ahí inamovible independientemente de lo que ocurra. Es necesario que empecemos a introducir en nuestras agendas esos tiempos de oración. Vuelvo y le digo, porque si usted y yo podemos impactar con bendición o con maldición todo lo que está debajo de mi autoridad. Si no estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga en la delegación de autoridad que me ha dado. Entonces, primer punto, oración ferviente. Estilo de vida de oración. Sigamos adelante, vayámonos a Primera de Reyes 17:1 en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver entonces cuál fue el desenlace de toda esta relación que había entre Acab, que era el rey, entre Elías, que era el profeta, y entre otros protagonistas de la historia que vamos a ir mirando aquí en esta noche. Primera de Reyes 17:1. Búsquenlo ahí en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes 17:1. Ubíquenlo, ahí lo vamos a ir leyendo y vamos a ir estudiando todo ese capítulo hasta el versículo 24. Eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Entonces, dice el versículo 1. Y los espero para que lo ubiquen. Primera de Reyes 17:1. Dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, que era el rey de Israel: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. O sea, imagínese usted la autoridad que ejercía Elías, que era un hombre que común y corriente. ¿Qué diferenciaba a Elías? El Espíritu Santo de Dios y la vida de oración que tenía y la comunicación que tenía con Dios le daba autoridad para pararse frente al rey. O sea, el rey perfectamente lo había podido mandar a decapitar. Entonces Elías se para frente al rey y le dice estas siguientes palabras extremadamente poderosas: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no va a llover durante 3 años y medio, sino por mi palabra. Y se fue. Y se acabó la lluvia en Israel.
Y aquí viene la segunda característica, o el segundo paso para sobrevivir a la adversidad. Permanecer en Dios. Ese vive Jehová en cuya presencia estoy, estaba diciendo, yo soy un hombre que permanezco en Dios. No retrocedo en las cosas de Dios. No me tuerzo de las cosas de Dios. No echo atrás una vez comienzo mi vida espiritual. No le aflojo a mi vida espiritual. Yo podré ser un hombre sujeto a pasiones, podré ser un hombre común y corriente, pero si hay una cosa que me diferencia, dijo Elías, es que yo permanezco delante de Dios. Entonces, si eso lo hace a uno llegar a este nivel de autoridad, ahí yo tengo que estar. ¿Sí? Porque la autoridad, ¿quién la da? La da Dios. No la da el que usted grite más que otro, o el que usted pronto insulte a una persona, o el que usted suba la voz. No, la autoridad viene de la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué hizo el rey? Yo callado. Porque todo el mundo se sujeta ante la autoridad de Cristo, ante la presencia del Espíritu de Dios. Entonces, siendo un común y corriente, lo diferenciaba su vida de oración y que permanecía en Dios. ¿Qué tanto nosotros somos de permanencia en Dios? Permanecer es que usted, su vida espiritual es prioridad. Es inamovible que usted ni siquiera va a echar reversa porque el carro espiritual suyo no tiene reversa. Tiene 1, 2, 3, 4, quinta, 6, más velocidades para adelante, pero para atrás no, ¿cierto? Entonces, cuando yo empiezo a tener esos síntomas de que yo como que no quiero buscar más a Dios, yo como que no quiero congregarme, yo como que no quiero orar, dice, voy por el camino equivocado. Ahorita, ¿cómo podía permanecer en Dios si era un hombre de pasiones? Precisamente la oración es lo que me hace a mí permanecer en Dios. La gran diferencia entre una persona que viva su vida espiritual por emociones, ¿sí? Que es netamente emocional y es pura alma, y oh, esto es lo máximo, el día de mañana vuelve, ¿sí? Es permanecer en oración. Porque en esos tiempos de oración mi espíritu se fortalece. Entonces ya no soy almático ni llevado por las pasiones que yo tengo como un hombre común y corriente como era Elías, ¿sí? De hecho, Elías sufría de depresión. Algún día vamos a estudiar la historia de Elías. Elías era depresivo, clínico, de suicidio, de depresión clínica, de la clínica literal que hoy en día se define médicamente, depresivo clínico, tendiente al suicidio, dice la Biblia. Y Dios lo escoge, y ¿sabe para quién voy a escoger? Uy, este depresivo lo voy a usar, ¿sí? Porque es que nada se resiste la presencia de Dios. Entonces, si usted dice, no, es que yo tengo tantos problemas, es que yo soy enfermo, es que yo soy depresivo, que Dios no me va a usar, no es cierto. Porque ¿quién se puede resistir a la presencia del Espíritu Santo de Dios? El Señor transforma la vida de cualquier persona, pero yo tengo que decidir ser una persona que permanezca en Dios. ¿Cuál era la característica de Elías? Permanecía en Dios y permanecía en oración. Y eso aniquiló de su vida la depresión, aniquiló que era un hombre común y corriente, quitó todas las depresiones que tenía. Una historia espectacular, la historia de Elías. Si uno estudia la historia de Elías, entiende cómo salir de la depresión. Es una cosa muy interesante. Entonces, segundo paso para permanecer en la adversidad, permanecer en Dios. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Fíjense que no dice en cuya presencia voy a estar. El año entrante voy a empezar a leer la Biblia. El año entrante voy a orar. El año entrante entonces voy a aprenderme unos versículos. El año entrante voy a hacer un CB1. ¿Sí? Too late, dijo el gringo. Demasiado tarde. Es cuando hoy, ¿sí? Hoy es ahora, ¿verdad? Sigamos adelante. Versículo 2. Y la palabra de Jehová vino a Elías diciendo, apártate de aquí y dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y sucederá que beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te sustenten allí. Y fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues partió y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Y sucedió que pasados los días, un año, el arroyo se secó porque no había llovido en la tierra. Entonces, después de que Elías sigue la instrucción de Dios, seguida de la instrucción de Dios, Dios da otra instrucción, ¿sí? Entonces, una vez usted obedezca la instrucción número 1, ¿viene cuál? La 2. Entonces, a veces yo le digo, Señor, ¿qué hago? Y ya Dios me dijo la 1 y usted todavía no ha hecho la 1.
no va a llegar la 2. No va a llegar la instrucción Dios. Yo le dije, hermano, esto es paso a paso. ¿Sí? Paso a paso. Entonces, haz la instrucción número 1 que ya te la dije. Una vez hagas la instrucción 1, viene el plan 2. Entonces Elías fue, le dijo a Acab, se va a acabar la lluvia, se acabó la lluvia y viene un plan de Dios. Dios se presenta con un plan y con instrucciones claras, precisas y entendibles. Dios quiere que usted y yo que entendamos su voluntad, entendamos su palabra, entendamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. O sea, Dios no intenta a usted, ¿cómo se llama eso? Enredarlo para que usted no entienda la Biblia. A ver cómo lo enredo para que usted no entienda la Biblia. Entonces usted va a decir, yo no entiendo nada. Algo está mal. Porque las cosas de Dios, ¿cómo son? Clarísimas, ¿cierto? Claras. Se le presenta y le dice a Elías, mira, el plan Elías es el siguiente. Tú vas a irte de aquí a esconderte al arroyo de Querit. ¿Sí? Por ahí la cosa va fácil, ¿no? Voy y me escondo en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. O sea, la ubicación era específica, no era en el arroyo de Querit. Si el arroyo de Querit tenía 1000 kilómetros, y señor, ¿y a dónde era al principio o al fin? No, enfrente de este lugar tú te vas. O sea, las instrucciones de Dios son claras, precisas. ¿A dónde me voy? Exactamente, no hay duda ahí. No, Elías arrancó para allá. Y le dice, y sucederá que beberás del arroyo. Todo esto lo podía hacer Elías, ¿sí? ¿Dependía de quién? De él. Dependía 100% de Elías. Y los planes de Dios siempre son así. Parten de algo que yo tengo que hacer, que depende de mí. Y la segunda parte, ¿de quién depende? De Dios exclusivamente. Entonces la segunda parte del plan, Dios le dice, bueno, y la segunda parte del plan es que yo he mandado, dice así, a los cuervos a que te sustenten allí. Los cuervos en aquella época, y aún hoy, porque está establecido así en la ley, son animales considerados inmundos. En la ley judaica, el cuervo y toda esa especie era considerado un animal inmundo. Entonces imagínense usted qué se le puede pasar a uno en sus paradigmas mentales y en sus esquemas mentales cuando Dios le dice, mira, yo he mandado unos cuervos a que te sustenten. Primero uno dice, esta vaina está bien extraña. ¿Cómo me va a sustentar un cuervo? Y ahí empieza ¿qué? El razonamiento a dudar de ¿qué? De la palabra de Dios. Entonces cuando Dios le habla a usted la palabra y usted empieza a meterle mucho razonamiento a la cosa, dice uno, voy por el camino que no es. Elías no preguntó nada. Elías no le dijo, Señor, ¿y no será que podemos cambiar y podemos escoger una paloma? O una gallina. O un avestruz. ¿No? Si Dios escogió los cuervos, es que son los cuervos. Aunque para un judío el cuervo era ¿qué? Un animal inmundo. No se lo podía comer. Un cuervo no se lo podían comer, era inmundo. Entonces dice, escogió unos cuervos que te van a alimentar. Entonces Elías se ha podido empezar a preguntarle a Dios el procedimiento. Bueno, Señor, ¿y a qué hora será que me van a traer el desayuno? Porque tú sabes que yo a las 6 de la mañana ya me empieza a roncar ahí el león. Y si yo no como a esa hora, no dijo nada Elías. Se sujetó ¿qué? A que la parte B del plan dependía de Dios. Él tenía que garantizar hacer ¿cuál? Lo que le correspondía a él. Garantice que usted hace su parte. Deje que Dios haga lo de él. Que lo va a hacer perfecto. Entonces Elías se fue para el arroyo, a donde Dios lo puso, y Elías empezó a tomar agua, ¿no? Y yo creo que Elías estaba mirando que hora venía el cuerpo, porque sí, pues uno le genera una expectativa. Los planes de Dios generan ¿qué? Expectativa. ¿Qué va a hacer Dios? A ver el cuerpo, ¿dónde va a llegar? Interesante, ¿no? Dice en el versículo 7, y sucedió que pasados los días, el 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer. Entonces llegaba el cuervito, le traía su carnita, yo me imagino que Elías pues la ponía en el asador, hacía su parrillita ahí, no sé cómo haría, y su pancito chévere, y con el agüita el hombre, ahí estuvo un año comiendo sabroso, ¿sí? Los cuervos venían, él no tenía que decirle, oye, ¿qué les pasa? No, los cuervos llegaban porque esa era la parte de ¿quién? De Dios. Entonces, en medio de la sequía, en medio de la adversidad, Elías no podía trabajar, Elías no podía hacer nada, sino depender ¿de quién? De Dios enteramente. Pero él pudo depender de Dios cuando cumplió ¿qué? La primera parte del proceso. Entonces, aquí viene el punto número 3 de estos pasos que estamos estudiando para salir de la adversidad, y es obediencia, ¿sí? En todos los temas, cada 8 días decimos que obediencia. La gran demanda de la Biblia, ¿cuál es? La obediencia, ¿sí?
Entonces el Señor le dijo, tú vete para allá, haz tu parte, que yo voy a hacer la mía. ¿Mm? Pero hoy en día, ¿cómo funcionan las cosas de los seres humanos? Acuérdense que los planes de Dios tienen un orden. Yo cumplo primero mi parte y después Dios cumple la de él. Así son los planes de Dios siempre. Entonces el ser humano ha cambiado la cosa. El ser humano le cambió el orden de los factores, que aquí se altera el producto. Entonces el ser humano le dice, Señor, tú cumple tu parte y si tú la cumples, entonces yo obedezco. Ahí se va a quedar esperando. Porque Dios no funciona de esa manera. Entonces dice, no. Tú obedece y las señales seguirán a los que creen, dice la Biblia. Y estas señales seguirán a los que creen. Las señales siguen a los que obedecen. O sea, usted va caminando en obediencia y las señales lo van siguiendo. ¿Qué son las señales? Las respuestas en medio de la adversidad. Las respuestas en medio de la necesidad. Las respuestas en medio de la sequía. Y obviamente, cuando usted lee la palabra de Dios, hoy en día nos vamos a encontrar con cosas que van a chocar en nuestra mente y en nuestros paradigmas, como quizás chocó el tema de los cuervos con Elías. Y que uno dice, eso no puede ser, eso como que no aplica, eso como que no me toca hacerlo a mí. No dude de la palabra de Dios, obedezca la palabra de Dios sin dudarlo, porque si no lo hacemos, no vamos a ver la parte que Dios hace, la que le corresponde hacer a Él, porque yo soy el que en el primer paso de obediencia hago que las señales me sigan. Y muchas veces esas instrucciones que Dios da parecieran extrañas, parecieran absurdas, parecieran antinaturales y me rompen paradigmas. Eso es una realidad. ¿Por qué? Porque es que yo quiero que Dios se ajuste ¿a qué? A mí. A como usted y yo hemos sido criados, al método que usted y yo hemos venido usando. Entonces yo quiero que Dios se adapte a mí. Oye Dios, tú tienes que hacer las cosas así, y yo le digo a Dios cómo hacer las cosas. Entonces si hay algún área de su vida, escuche esto que es importante, algún área de su vida, cualquiera sea, en la que usted sigue haciendo exactamente lo mismo después de haber conocido a Dios, algo anda mal. En esa área de su vida, usted no ha dejado entrar a Dios y usted está todavía con su método. Usted dice, no, aquí me funciona mi metodito, ¿sí? Ahí sí. Entonces en esa área no vamos a ver lo que queremos ver. Las cosas que Dios hace milagrosas y poderosas en medio de esas situaciones en las que yo quiero que la cosa cambie. En medio de la adversidad, en medio de la sequía, en medio de la necesidad. Tengo que hacer al método de Dios. Sigamos adelante. Entonces el punto 3 es obedecer las instrucciones de Dios. Entonces Dios le rompe a Elías una serie de paradigmas y le enseña a aprender a depender ¿de quién? De él. ¿Qué había podido decir Elías? El Señor le dijo, bueno, váyase al arroyo de Querida, hágase ahí enfrente y yo lo voy a alimentar a través de unos cuervos. Elías había podido decir, mire Señor, los cuervos son animales inmundos, ¿por qué más bien no hacemos un cambio? O sea, como hay agua en el arroyo, usted me da una semilla, yo me siembro ahí una erita, ¿sí? Entonces ya yo pretendo enseñarle a Dios cómo hacer las cosas. Y tiene lógica, ¿cierto? Lo que yo le digo, ¿no? Yo me siembro ahí, Señor, y usted me da pues unos animalitos, yo los crío ahí con las semillas que yo crezco, alimento a los animalitos y yo como ahí, y chévere, ¿no? Un plan lógico, razonable, que tiene sentido, pero Dios no estaba preguntándole a usted qué plan quería, Dios le está diciendo, haga caso. Déjese atender, le voy a mandar unos cuervos que lo van a alimentar. Entonces era un trabajo que uno dice fácil, ¿no? Es que me traiga mi comidita a los cuervos. Entonces, ¿en qué área de mi vida yo todavía no dejo que Dios actúe? Porque todavía tengo mi método, mi plan, lo que yo siempre he hecho. Si no hay cambio en su vida en esas áreas, es porque usted no ha dejado entrar al plan de Dios ahí. Y yo le tengo que decir, Señor, ayúdame, porque yo quiero seguir a tu plan, seguir tu método. Dime cuál es mi parte, porque yo quiero ver esos milagros sobrenaturales, porque esto era un milagro sobrenatural. Era una cosa sobre lo natural. Y nosotros tenemos que empezar a ver esas cosas de tipo espiritual, esas cosas que se pasan del razonamiento lógico. Uno dice, ¿Dios hizo qué? Un milagro. Dios hizo un milagro en esta circunstancia. No había forma de que esto ocurriera, pero Dios hizo un milagro. Algo hizo usted en obediencia para hacer que esas señales lo siguieran, porque estas señales seguirán a los que creen y a los que obedecen. Sigamos adelante. Versículo 8. Entonces, el arroyo empieza a secarse. Entonces Elías salía, tomaba su agüita, cogía su agüita y obviamente al haber sequía, el nivel de los ríos va bajando, ¿no? Y eso es paulatino. Entonces yo me imagino que Elías veía que el arroyo se iba secando, y Elías que calladito.
calladito, 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 no dijo nada. No le dijo, Señor, ¿y qué tal si nos hacemos aquí una represa, así como para que el agua se está acabando? ¿Sí? Nada. Estaba en la parte de ¿qué? De que dependía del plan de Dios. Entonces él estaba tranquilo, Elías, ahí, obedeciendo. Usted dedíquese a obedecer y deje que Dios haga su tarea. Cambio de planes, cambio de circunstancias, perdón. Entonces viene una nueva instrucción. Acuérdense que Dios va a instrucciones, la número 1, la número 2, va la número 3. La número 1 fue que le dijera allá a Acab que iba a cesar la lluvia. La número 2, que se fuera para allá para el arroyo, que él lo iba a alimentar. Pero el arroyo se secó. Cambia la circunstancia, ¿cierto? Entonces, si cambia la circunstancia, viene una nueva instrucción de Dios. Porque obviamente se estaba incrementando la adversidad. Ya no había agua. Antes había agua, ya no había. Viene entonces un nuevo plan de Dios. Y él tenía que estar atento. Versículo 8. Y la palabra de Jehová vino a Elías diciendo, levántate. Ve a Sarepta de Sidón y mora allí. Primera parte que le correspondía hacer a Elías. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Mira, ya vete de aquí y vete a Sarepta de Sidón. Esa es una ciudad que hoy en día está en Líbano, en la costa libanesa. Entonces el Señor le dijo, mira, sal de aquí y vete a esa ciudad de Sarepta de Sidón. Era la parte A del plan. Recuerden que los planes de Dios tienen parte A, que es la que le toca hacer a usted y a mí, y parte B, que es la que Él hace cuando yo hago la parte A. Vete para allá, y aquí viene la parte B del plan. Yo he ordenado allí a una mujer viuda que te sustente. Si en esa época había alguien que era incapaz de sustentar a otro, era una viuda. Porque las viudas en aquella época no tenían quien las amparara, quien las sustentara, porque en aquella época, ¿quién sustentaba a una mujer? Su marido. Allá no había que la casa de la viuda de la calle, eso no existía en aquella época, no existía. Por eso la Biblia dice que el Señor recogía a los huérfanos y a las viudas, porque no tenía quien los sustentara. Entonces ahí es donde vuelve otra vez el paradigma, y Elías le va a poder decir, oye Señor, ¿y no será que ahí en Sarepta hay alguno de platica? ¿Sí? ¿Hay alguno que tenga así como un billetico ahorrado para que me dé a mí, yo en esta necesidad? Lo mandó donde una viuda que no tenía nada. Ruptura de paradigmas. Los planes de Dios rompen paradigmas. ¿Por qué? Al romper el paradigma, aprendo a depender de Dios. Entonces, no pretenda que Dios haga lo que usted quiera. Sujétese a la voluntad de Dios, que va a ser muy diferente a lo que usted piensa cómo actúa Dios. Este es el plan, yo ya tengo un contacto allá. Entonces Elías le va a poder decir, no, yo ya me contacté ahí por el Face y yo tengo un amigo allá en Sarepta, entonces dejemos la viuda de plan B, yo me voy para la casa allá de Alex, que es tipo chéverísimo, es un gerente, el hombre tiene platica, tiene su ahorrito, entonces yo me voy para donde él mientras, y si se le lleva a acabar a Alex, yo le caigo a la viuda. Uy, hermanos, ya la parte que le tocaba a usted hacer el plan, ya se quedó ahí. Haga caso lo que Dios le manda, punto. Y claramente la instrucción era clara, o sea, no había duda ahí, Señor, y no será que la viuda de pronto en realidad no es viuda, sino que es una doncella que se está haciendo pasar por... No, era claro, es una viuda en Sarepta. Y el hombre arrancó para allá. Dice así, verso 10, y él se levantó y fue a Sarepta. Ni siquiera le dijo, Señor, ¿y será que a los cuervitos también me van a llevar tan buena carnita que me traían? Porque uno a veces se quiere aferrar como a lo que tenía antes, ¿no? Yo no me quiero mover de aquí porque esos cuervos sí me traían una carne muy buena. No, ya quedó ahí, punto, fuera, váyase para otro lugar. Y entonces lo trae aquí a Panamá y luego lo lleva para otro lado. Dios decide. Vamos a otra cosa mejor. Aparentemente no era tan mejor, ¿no? Y se levantó y fue a Sarepta. La ciudad en el Líbano se llama Sarafán. Hoy en día se llama esa ciudad en el Líbano. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, iba Elías, entró a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda estaba allí recogiendo leña. Entonces Elías entra, ve la viuda que está recogiendo leña, la identifica como viuda. En aquella época llevaban algún atuendo que las caracterizaba por ser viudas, quizás el color de su ropa, no sé qué llevaban, pero era evidente que era reconocida como una viuda, ¿no? Entonces Elías la caracteriza, la detecta, se acuerda de la palabra que Dios le dice. Obviamente Dios le confirma es esta porque quizás había muchas viudas, y Elías de inmediato a la viudita. Mire lo que le dice Elías a la viuda. Y él la llamó y le dijo, te ruego
que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Mire la actitud de Elías. Te ruego que me traigas un vaso de agua. Y este es el cuarto punto de los pasos para salir de la adversidad. Tener una buena actitud. Buena actitud. Porque a veces en medio de la adversidad, lo primero que uno pierde, ¿qué es? La actitud. Voy a quejarme, a renegar, ¿sí? O a tratar mal a la gente. A ser déspota, a ser grosero con la gente. Él le va a poder decir a esa viuda, vea viuda, agradezca que yo llegué. Porque yo soy un profeta del Señor y el Señor me mandó a que usted me mantenga. Y era cierto, ¿no? Pero pues, no. Yo desayuno a las 6. Y yo desayuno a las 6 y los cuervos me traían a mí mi carnita. O sea, yo espero mi carnita así, vuelta a vuelta, con mi pancito. El café sin azúcar. El café sin azúcar, porque a mí me enseñaron allá que no comiera azúcar. Un libro que está leyendo ahí por ahí alguien, no coma azúcar. Te ruego que me regales un vaso de agua. Actitud de humildad en el corazón. Humildad en su corazón. Entonces, en medio de la adversidad, una cosa que yo tengo que tener, ¿qué? Buena actitud. Y el versículo 11, y al ir a traérsela, fíjense que aquí es interesantísimo, porque la viuda no preguntó nada, ¿sí? La viuda la puede decir, ¿y usted quién es? ¿Sí? En esa época no había agua, el agua estaba escasa, ¿sí? No llovía hacía un año. La viudita tenía su agüita, yo creo que contadita ahí, y llega este tipo bien desconocido y se le aparece. Dice, oiga, ¿no era que me regale un vaso de agua? Te ruego. ¿Qué fue la viuda? Fue a traerlo. Y esta es la quinta característica de los pasos para salir de los vientos de adversidad. Generosidad. La cuarta fue buena actitud. Buena actitud. La quinta es ¿qué? Generosidad. De lo que yo tengo que compartirle a otro. Es buena actitud con humildad, ¿no? La cuarta. Sí, buena actitud con humildad. Que definitivamente las dos van de la mano, ¿no? Entonces, ¿la viuda qué? Fue generosa. La viuda la puede decir, no olvídate, hermano, si yo tengo un hijo y yo no tengo marido y me vienes a pedir a mí, pídele a otro. ¿De qué le pasa? ¿Por qué Dios había escogido esa viuda? Por su actitud. Entonces Dios llega y mira, hace un escaneo, ¿a dónde mandó Elías? ¿A dónde mandó Elías? ¿A dónde mandó Elías? Pum, ahí está la viuda que tiene buena actitud. No, para allá Elías. No tenía que ser un rico, tenía que ser un rey, no tenía que ser un profeta, tenía que ser alguien de buena actitud. Entonces hay una cosa que usted y yo tenemos que tener, es que buena actitud. Disposición de corazón para ser generosos. ¿Para dar qué? De lo que usted tenga. ¿Qué tenía la viuda? Agüita. Este me pide agua, tiene sed, yo le voy a dar agua. ¿Usted qué tiene para dar? ¿Usted qué da? ¿A quién le da? Es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿sí? Porque es clave en el proceso de yo pasar victorioso por esos vientos de adversidad. Entonces dice que la viudita se va feliz. Entonces Elías dijo, uy, esta era, porque si se me fue de una sin preguntar nada, esta era. Y entonces Elías, ni corto ni perezoso, antes de que se fuera, le lanza otra petición. Versículo 11. Y al ir a traérsela, él la volvió a llamar. Ah, ya que va por el agua, ¿sí? Te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Entonces es como cuando usted lo invitan a desayunar, ¿sí? Y usted le dicen, Guillermo, ¿cómo te gustan los huevos? Entonces yo digo, encima de la carnita. ¿Sí? Así encima de la carnita es que me gustan a mí los huevos. Entonces Elías dijo, yo tengo que aprovechar a que esta viuda que está animada, que tiene buena actitud y que es generosa, para que me traiga comida porque tengo un hambre. Entonces le disparó por comida, pero el hombre fue paso a paso, ¿no? Primero el agüita y después le dispara por comida. En esa época, ¿qué? No había comida. Si él estaba siendo alimentado por unos cuervos, era porque no había cosecha, no había comida. Pero el hombre obedeció, ¿qué? Lo que Dios le dijo. Dios le dijo, lo va a sustentar a través de una viuda. ¿Él qué fue a hacer? A pedirle a la viuda que lo sustentara. Obediencia a lo que Dios le había dicho. Haciendo caso al plan. Nada, porque el paradigma la puede decir, no, yo no le puedo pedir a esta pobre viuda, que abuso del Señor, ¿sí? Fíjense lo interesante que uno puede llegar a pensar, a esta persona que es pobre y que es necesitada, yo no le puedo pedir, porque es un abuso. No es cierto. Dios multiplica la semilla que usted siembra. Usted puede ser muy necesitado,
Y usted puede estar en la más profunda escasez, pero usted tiene semillas y es necesario que las siembre. Porque si usted se come todas las semillas, se muere de hambre. De las semillas que yo tengo que sembrar algo. Una vez siembro, esa semilla la perdí. Pero esa semilla crece, da una planta, da un fruto que ¿quién lo recojo? Yo lo voy a recoger. Entonces, parte de las semillas que Dios le da a usted las tiene que sembrar. Cuando las siembro, la pierdo, esa semilla se muere, se me fue, se la di a Elías. Pero de ahí recojo ¿para quién? Para mí. Entonces, vamos a ver cómo reacciona la viuda cuando Elías le pide comida. Te ruego que me traigas un poco de agua para beber. Y al ir a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Versículo 12. Mire, antes de pasar al versículo 12, aquí hay algo interesante, y es que Elías aplica el mismo método de Dios con la viuda. El mismo método que Dios usaba con él. Había una parte A y había una parte B. Entonces él dice, este método ha funcionado, Dios me dice a mí la parte A y él hace la parte B. Bueno, yo le voy a decir a la viuda, esta es tu parte A, viudita, y Dios va a hacer la parte B. Espectacular, porque Elías replica el método de Dios en la vida de una persona, aterriza el método de Dios en la vida de las personas. Eso es bien interesante. Dice, pero ella respondió, versículo 2, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Entonces la mujer, ¿qué le dice a Elías? Su realidad, yo no tengo pan cocido. Pero fíjese lo que le dice antes, vive Jehová tu Dios. Ella reconoce que era ¿qué? Un hombre de Dios. A Elías se le notaba que era un hombre de Dios. Elías no llegó diciendo ahí, aquí llegó el profeta. Se le notaba. A nosotros se nos nota que nosotros somos personas que estamos en la presencia de Dios. Acuérdense lo que dijo Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Se me tiene que notar. La gente tiene que detectar que yo soy una persona que permanezco en la presencia de Dios sin decir palabra. La mujer dice, este es un hombre de Dios. Entonces dice, vive Jehová, tu Dios, y obviamente decía que era tu Dios porque no era el de ella, ¿no? Ya no conocía a Dios. Por eso Dios la mandó a Elías allá donde esa mujer. Porque esa mujer tenía buena actitud y tenía una necesidad. Y Dios quería que esa mujer conociera de Dios. Y le mandó ¿quién? Un profeta. Un profeta que le hablara, un profeta que le hiciera conocer a Dios, el que ella no conocía. Vive Jehová tu Dios, que yo no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina. Un puñado de harina es lo que usted puede agarrar en la mano. Un puñado de harina y un poco de aceite en la vasija. He aquí que estaba recogiendo un par de leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Adversidad. Se le había acabado la provisión. No tenía marido, no tenía quien la sustentara, no tenía quien la defendiera. Era el último día de comida que tenía. En el último día de comida que tenía, ¿qué hizo Dios? Le mandó un profeta. Y cuando Dios se aparece en mi vida, quizás es porque algo se me está acabando en mi vida. Quizás no sea la comida, porque de pronto usted y a mí quizás pues todavía tenemos ahí un puñado de harina y el aceitico para hacer las arepas, pero quizás se me está acabando otra cosa más trascendental. O sea, no crea que es que Dios se le metió a usted a la vida. ¡Ay, qué casualidad! Aquí en Panamá yo me encontré con el Señor. Dios se me aparece y dice, uy, me le voy a aparecer a este porque se le está acabando algo. Se le está escaseando algo y va a morir algo en él o en ella. Y Dios se le mete a su vida. Le dice, aquí llegué. Aquí llegué a tu vida. Y fíjese lo interesante, ella le dice a Elías que esta es mi realidad, Elías. Yo no tengo nada que darte. Ella no podía negar su realidad, esa era la realidad. Había necesidad, había adversidad, habían problemas. Yo no puedo negar eso. Yo no puedo decir, ay, sí, es que la tinaja está llena de aceite. No es cierto, no había poquito. Esa es la realidad. Y yo no puedo desconocer mi realidad, pero yo sí se la puedo presentar al Señor. Si el Señor está en mi realidad, tú la conoces. Haz un milagro en mi vida, Señor. Dime cuál es la parte A del plan para yo hacerla, porque yo voy a ver la parte B, que es lo que tú haces cuando yo hago la parte A del plan. Es bien interesante. Entonces, ella le presenta a Elías su situación. Y mire en el versículo 13 el plan que le presenta Elías a la viuda tan espectacular. Elías le dijo, no temas.
Y ese es el punto 6 de los pasos que estamos estudiando. No tenga temor. No tenga temor de obedecer la voluntad de Dios. Porque lo que le iba a disparar Elías adelante le podía generar a una persona temor. No tenga miedo, le dijo Elías. No tenga temor. Ve, haz como has dicho. ¿Sí? Entonces básicamente Elías le dice, mire, vaya y cocine lo último que tiene. Solo que de ello hazme a mí primero una torta pequeña y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Entonces la viuda puede decir, oye hermano, pero usted dónde, ¿a qué escuela fue a qué CF1 fue usted a ser de profeta? ¿Qué fue lo que le enseñaron allá en el CF1? ¿Sí? Que hay que ayudar a la gente, entonces usted a quitarme a mí, una viuda que no tengo nada, mi comida y mi sustento. Abusivo. Yo sí había leído en Wikipedia que eso viene detrás de la plata de la gente y los roban y le quitan los diezmos y la cosa. ¿Sí? Exacto, pide el ray y quiere manejar. Entonces el Elías le dispara a la viuda semejante cosa tan abusiva. ¿Sí? Mira, ve, pero dame a mí primero. El sentido común, ¿qué diría? No, pues la viuda y el niño primero, ¿no? Y yo después, no. Porque el profeta entendía que era necesario que la viuda sembrara para poder recoger. Si la viuda comía eso, hasta ahí llegaban todos los tres y morían. La viuda, Elías y el hijo. Porque no había siembra de ninguna semilla. El que la viuda le entregara a Elías primero, era que, ¡ay, Dios mío, entregar esa semilla! Que ella la perdía. La semilla cuando usted la siembra, la pierde, la semilla se muere. Pero da una planta que produce fruto. Entonces el Elías le disparó el plan, la parte A del plan, que era lo que le tenía que hacer la viuda. Bueno, vaya, la parte A del plan es que usted vaya y me traiga a mí primero, porque tengo un hambre. ¿Sí? Vengo caminando desde por allá, desde el arroyo de Querit, y sí que tengo hambre, ¿no? Claro, cualquier persona que se marea, dice esto, qué abuso, y respeto, pero no. Mire, hay que romper paradigmas. Hay cosas que a usted le pueden parecer, uy, esto no funciona, pero ¿cómo es así la palabra de Dios? Es la ley de la siembra y la cosecha. No tenga temor de obedecer a Dios. Cuando Dios le dice a usted, dé, siembre, entregue su pobreza, entregue su necesidad, dé. Y usted dice, pero ¿cuál dé si antes estoy pidiendo para mí? La viuda podría decir, pero ¿de qué estamos hablando si yo no tengo? ¿No entiende que yo no tengo? O sea, es un ejemplo espectacular de la palabra de Dios. Y aquí viene la parte B del plan, que es la parte que Dios iba a hacer si la viuda hacía la A. Versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, dice así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en el que Jehová mande lluvia sobre la faz de la tierra. Uy, otra vez el paradigma, ¿no? Entonces la viuda, que no tenía sino ese poquito de aceite y ese poquito de harina, dice, y este yo creo que se me quiere comer mi última arepita, y ya me come, y si después se va, debe ser un estafador. Debe ser de los profetas que llegan a quitarle a uno, vuelve el cuento, ¿no? A quitarle a uno la plata, a quitarle a uno las cositas, y yo sé que... Elías le dijo, mira, la parte B es que Jehová dice así. ¿Y por qué decía Elías con esa seguridad lo que Dios decía? Porque él vivía en la presencia de Dios. Acuérdese, vive Jehová en cuya presencia estoy. Era un hombre de oración, sabía las cosas de Dios. Y por eso con esa certeza le dijo a la viuda, mira, tú haz tu parte, que Dios va a hacer que esa tinaja y esa vasija permanezcan continuamente llenas de aceite y de harina. Esas son las decisiones que yo digo que son bien difíciles en la vida, ¿no? Esas son las decisiones que cuando usted tiene la palabra de Dios diciéndole eso, y usted mira para allá y ve a su hijo que está muriendo de hambre, y usted solo tiene ese poquito, y vea que hay un profeta hambriento que usted no conoce, y le está diciendo, ¿será que me da a mí primero? Ahí es bien complicado, y es entendible, ¿no? No tenga temor, ¿sí? No tenga miedo de obedecer la palabra de Dios. En esos momentos en los que uno como que duda y dice... Porque esa es la diferencia entre salir de la adversidad o morirme de hambre, ¿sí? En aquellas áreas de mi vida en las que yo necesito un milagro de Dios. Necesito un milagro de Dios.
Versículo 15. Y ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y comieron él, ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había hablado por medio de Elías. La viuda va, yo creo que ese es el momento más complejo de toda la historia, haciendo su arepita, echándole el aceitico, viendo a su hijo, dejándolo ahí y llevándole la torta a Elías. Yo creo que el regreso de la viuda después de que le llevó la torta a Elías, a hacerse la torta para ella y para su hijo hacia la tinaja y hacia la vasija, fue el momento más espectacular de su vida. Cuando se asomó, estaban llenas, ¿sí? Pero ella dio el paso de fe, de sembrar primero. No espere que se llene la vasija si usted no da el paso de fe, de sembrar primero, de dar, de ser generoso, de dejar el temor de obedecer la palabra del Señor. Entonces eso es algo espectacular. Entonces aquí la viuda entró ¿en qué? En el método que venimos hablando, que era el paso 3 del método, que ¿qué era? Obediencia. La viuda entra en la parte de la obediencia. Entonces fíjense que los dos primeros pasos que habíamos estudiado era que Elías era un hombre de oración ferviente y que permanecía en la presencia de Dios. Y el tercer paso de Elías, ¿cuál fue? Obedecer. La viuda entró directo al tercer paso porque ella no conocía a Dios. Ella no era una mujer de oración ferviente. Ella no era una mujer que permanecía en la presencia de Dios porque ¿qué? No conocía de Dios. Entonces muchas veces cuando yo no conozco tengo que partir con el punto 3, que ¿cuál es? Obedezca. ¿Sí? El segundo es permanecer en Dios. El segundo es permanecer en Dios. El sexto, Maki, es no tenga temor. No tenga temor. Bueno, entonces vamos a empezar otra vez. ¿Ah? Mire, se los dicto. Oído. Primero, oración ferviente. Mire, Anuar se lo sabe todo de memoria. Ustedes están poniendo atención. Oración ferviente, el número 1. Segundo, permanezca en Dios. Tercero, obedezca. Cuarto, tenga buena actitud. Quinto, sea generoso. Sexto, no tenga temor. Entonces la viuda arrancó en el paso 3, obedeció. La viuda no era una mujer de oración. Si le dice, vive Jehová tu Dios, porque no era el de ella, no conocía a Dios, que iba a orar. No era una mujer que estaba en la presencia de Dios. Entonces usted y yo, muchas veces, cuando arrancamos en las cosas de Dios, tenemos que partir con ¿qué? Obediencia en fe a lo que está escrito en la palabra de Dios. Dice, no, Señor, cuando yo sea un hombre ferviente en la oración y sea un hombre que obedeceré tu palabra, ahí se va a quedar esperando. Empiece obedeciendo para que las señales lo sigan. Obedeciendo que ya las cosas que Dios le ha dicho a usted que hay que hacer. Dice, revélame, Señor, qué es lo que tengo que hacer y todo lo que le ha dicho que haga todo este tiempo. Hay que empezar por lo que ya Dios le dijo. Acuérdese, la instrucción, el paso 1, le dice Señor, oye, acuérdate el paso número 1 que te dije. Empecemos por ahí. Entonces, seamos obedientes a la palabra de Dios. Seamos obedientes a las instrucciones de Dios. Entonces la viuda, lo máximo. Empezaron a ver el milagro de Dios. Acuérdense que cada vez se cambian las circunstancias, hay unas instrucciones nuevas de Dios. Versículo 17, estaban felices, todos los días se comían su pan y su arepita con el agüita, felices. Versículo 17. Después de estas cosas, aconteció que el hijo de la mujer dueña de casa cayó enfermo y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él, se murió. Estaban todos tan felices y se le murió el hijo a la viuda. Un cambio radical de circunstancia, ¿no? Había adversidad, pero en medio de la adversidad Dios lo sostenía, había un milagro, se le murió el hijito a la viuda. Mire lo que dice la viuda a Elías. Se le va a Elías. Elías estaba comiendo el desayuno, comiendo de su arepa, cuando le llega la viuda y le dice lo siguiente. Y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo que ver contigo, varón de Dios? Has venido aquí a recordarme mis pecados y a hacer morir a mi hijo. O sea, ¿ella quién le echó la culpa? A Elías. Yo creo que Elías la miró y dijo, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Entonces cuando las cosas suelen ir mal, regularmente uno a quién le echa la culpa, a los profetas.
E intrínsecamente, ¿a quién se la estoy echando? A Dios. Pero al que tengo más cerca es al líder, al profeta, al pastor, a ese le digo, este es el culpable. ¿Qué tengo contigo que has venido a hacerme morir a mi hijo? Y entonces le echan la culpa a usted de las desgracias que están viviendo. Cuando Elías, ¿qué trajo para esa mujer? Bendición. Ella iba a morir. La llegada de Elías y de su palabra hizo que ella pudiera vivir con su hijo. Entonces se le olvidó completamente todo lo que Dios había hecho en su vida. Y uno puede fácilmente olvidar los milagros que Dios ha hecho en la vida. ¿Por qué? Por las pasiones, porque el alma me gobierna y yo reacciono de esa manera. Entonces la viuda le lanza a Elías esa palabra tan fuerte. Y fíjense que aquí hay varios puntos muy interesantes que denotan qué tenía ella en su corazón. ¿Qué pasaba con esa viuda? Ella le dice, has venido aquí a recordarme mis pecados. O sea que ella continuamente se acusaba a sí misma ¿de qué? De su pasado. Ella no conocía el perdón de Dios y ella no se había perdonado a sí misma ni había recibido el perdón de Dios. No conocía al Dios de amor, que es el que perdona lo que usted haya hecho en su pasado. Al no conocer al Dios de amor, ¿con cuál Dios me identifico? Con el Dios castigador, que por mis pecados del pasado me castiga y me mata a mi hijo y envía a ese profeta para que mi hijo muera. Entonces ella conocía a cuál Dios, el Dios castigador, el Dios que castiga el pecado que usted hizo en el pasado y que se lo está recordando diariamente. No me olvido del pecado que tú has hecho, de las inmundicias que has hecho, de la vida sexual que has tenido. Yo te vi, yo te conozco. O sea, Satanás. Exactamente, que ese es el acusador. Esa es la tarea que hace el diablo en la Biblia. Si usted quiere mirar un poco eso a profundidad, lea Zacarías 3. El ministerio del diablo en la tierra es acusar a los hijos de Dios de sus pecados, ¿sí? Acusarlo a usted que usted es un pecador, ponerle culpa. Yo tengo que conocer el amor de Dios, el perdón de Dios. De que usted y yo quizás tuvimos un pasado alejados del Señor, hicimos una serie de cosas que no hemos debido hacer, que hoy en día nos damos cuenta que no las hemos debido hacer. ¿Qué tengo yo que ir a hacer? Pedirle perdón al Señor para que el Señor me sane. Y ya no cargar más con esa culpa. Ya dejar de ver a Dios como un Dios castigador y conocer al Dios de amor. Y esa es una oración que usted y yo tenemos que hacer. Señor, yo quiero conocerte a ti como el Dios de amor, como el papá que perdona. Independientemente de las cosas que yo he hecho, que quizás puedan ser terribles lo que usted y yo hayamos hecho, Dios lo ama y Dios le perdona. La viuda no conocía al Dios de amor ni al Dios de perdón. Por eso Dios mandó a Elías. Entonces, ella culpaba a otros de sus desgracias. ¿A quién culpó? A Elías. Ella le echaba a otros la culpa de lo que ella estaba viviendo. Precisamente porque no conocía al Dios de amor, no conocía el perdón de Dios, no conocía la misericordia y el amor de Dios. Entonces, cuando yo no conozco al Dios de amor, a alguien le tengo que echar la culpa de mis desgracias. A Dios mismo, le reclamo a Dios por qué pasa esto, o otras personas, en fin. Entonces ella vivía con amargura en su corazón. Y le tiró a Elías ese batatazo. Entonces cambió toda la cosa ahí. Mira el verso 19 que dice tan interesante. Y Elías le respondió, dame tu hijo. Y lo tomó del seno de ella, lo llevó al altillo donde vivía y lo acostó en su propia cama. O sea, yo creo que también para Elías es un momento bien complicado. O sea, Elías le recibe el muerto a la hija y se lo lleva para su habitación. Y lo pone en su cama y yo creo que ahí Elías dice, ay Señor bendito, ¿cómo soluciono este problemita? Tengo un muerto. ¿Sí? Si usted tiene un muerto, ¿a dónde lo tiene que llevar? A la presencia de Dios. Si hay un área muerta en su vida, ¿a dónde la tengo que llevar? A la presencia de Dios. Tengo que ir a decirle, Señor, ¿cómo hago con esta área de mi vida que está muerta? ¿Cómo hago para revivir mi relación de pareja que está muerta? ¿Cómo hago para revivir mi vida sentimental y emocional con mi pareja, con mi esposa sexual que se ha venido muriendo? ¿Cómo hago para revivir la relación con mis hijos que está muerta? El goce, el disfrute de mi trabajo que está muerto. ¿Y qué cantidad de otras cosas están muertas? La ilusión, el creer que las cosas van a cambiar, el soñar. Ya se me murieron mis sueños, mis anhelos se han muerto. Súbalos a la presencia de Dios. Entonces el Elías se va subiendo para allá, la mujer queda abajo
el versículo 20, y clamando a Jehová dijo, oh Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciendo morir a su hijo. Mire lo que pasa con Elías. ¿A quién le echó la culpa? A Dios. Las mismas palabras que la viuda le dijo a él, él se las dijo a Dios. Se contagió de eso. O sea, en teoría uno ahorita que siendo historiador, viendo las cosas después, uno dice, no, pues Elías le había decidido al Señor, bueno, entonces resucítalo, Señor, tú que todo lo puedes. No, en esos momentos uno reacciona como ¿qué? Como era Elías, un hombre sujeto ¿a qué? A pasiones. Un hombre común y corriente. Un hombre que se le sale el Guillermo izquierdo, se le sale el izquierdo. Se le zafa la cadena, decimos que los que nos gusta montar bicicleta. Usted va y se le zafó la cadena, dijo una palabra que no debía decir, hizo una cosa que no debía hacer. Se le zafó la cadena. Y Elías le dice, tú le hiciste morir a esta viuda del hijo. O sea, básicamente Elías le dijo a Dios lo que la viuda le había dicho a él. Le trajo la razón que la viuda le había dicho. O sea, lo impactó mucho a eso y le echó la culpa a Dios también. Dice, versículo 21, y ahí empieza Elías a usar el método en el cual él estaba entrenado. A orar. Versículo 21. Luego se tendió 3 veces sobre el niño y clamó a Jehová diciendo, oh Jehová Dios mío, te ruego, haz volver el alma de este niño a él. Usó el método que él sabía que era un hombre que de oración ferviente había hecho que la lluvia se detuviera 3 años y medio. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer cuando la circunstancia es adversa? Ponerme a orar hasta que vea que soluciona. Él había podido orar una vez y dijo, ay, no se resucitó, decir la vida. No, pues lo siento, yo oré y no se levantó. Oró la segunda, oró la tercera vez, hasta que ¿qué? Hasta que resucitó el muchacho. Versículo 22. Y Jehová escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Espectacular. Entonces Elías tomó al niño y bajando del altillo a la casa, lo entregó a su madre y Elías le dijo, mira, tu hijo está vivo. Entonces usted va a ver gente que le entregue ¿qué? Un muerto. Y usted y yo como servidores de Dios que tenemos que entregarle ese muerto resucitado. Hay gente que se va a presentar a usted con problemas, con su vida emocional deshecha, su vida espiritual deshecha, quizás su familia en problemas, quizás su pareja, quizás sus finanzas, quizás su vida sexual, qué sé yo, muerta. Usted y yo tenemos que ir a clamar por esas personas y traerle ese muerto resucitado. Esa es su tarea, esa es mi tarea. ¿Y cómo funciona eso? Orando, 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 orando. El primer punto, fervientes en la oración. Si yo soy de una vida de oración pobre, no van a ocurrir esas cosas. Yo le voy a tener que llevar el muerto, me lo siento, yo le eché una oradita ahí, le eché un Padre Nuestro y no resucitó. Oración ferviente en cuya presencia estoy, vive Jehová en cuya presencia estoy. Elías se le zafó la cadena, se le salió el Elías y después ¿qué? Volvió y se enrutó ¿a qué? A orar. Usted y yo a veces podemos tener ahí un desliz en lo que pensamos, en lo que decimos, me pongo a la ruta, a orar. La oración es fundamental, la vida de oración es fundamental. ¿Qué áreas en su vida están muertas? ¿Está que no están resucitando? ¿Están graves? Bueno, hay que ponerse a orar por esas áreas. Señor, haz un milagro aquí. En el nombre de Cristo Jesús, abre estas puertas. En el nombre de Cristo yo declaro que tú te mueves con poder. ¿Cuál es mi parte del plan? Porque yo voy a ver la tuya. Dime cuál es la mía. Y cuando yo se la diga, hágala. Entonces le dice, no, Señor, ¿no habrá otra? ¿No será que aquí debe haber un pequeño error? Esto no aplica. Haga caso. Deje que Dios le bendiga. Entonces le trajo el muchacho resucitado. Y miren la respuesta del versículo 24 de la viuda. Y la mujer dijo a Elías, ahora sé que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Había pasado quizás 2 años, no es claro ahí en la palabra de Dios, que esa mujer estaba comiendo de un milagro. De una tinaja que el aceite permanecía en el mismo nivel y ella sacaba y el aceite volvía y recuperaba el nivel. Y ella todavía dudaba que Elías era un profeta de Dios. Y que la palabra que Dios hablaba y la palabra que Elías hablaba era palabra de Dios. ¿Sabe qué significa esto? Los milagros no transforman. Los milagros no me llevan a conocer el amor de Dios. Los milagros me llenan la panza.
literal, pero no transforman. Si los milagros transformaran, esta mujer hubiese conocido el amor de Dios y hubiese sabido que Elías era un profeta que hablaba la palabra de Dios. Entonces no hay que pedir milagros, porque los milagros no transforman. Yo tengo que pedir conocer al Dios de amor, conocer al dador de la dádiva, no la dádiva. Señor, dame, 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 dame. Así yo no conozco a Dios. Yo tengo que conocer al dador que me va a dar lo que yo necesito. Es indudable, Dios se lo va a dar. Los milagros no transforman. Después de todo ese tiempo de ver ese milagro, ella dice, ahora sé que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ella dudaba de la palabra de Dios. Ella no creía que Elías hablaba la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque no conocía a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque ella todavía estaba en su pasado, en sus pecados del pasado, de donde no había salido porque no había conocido el Dios perdonador. Entonces, cuando yo me quedo en mi pasado, en las cosas que yo he hecho en el pasado, en los errores que he cometido en el pasado, en los pecados que he cometido, en las inmundicias, póngale el nombre que quiera, lo que sea que usted haya hecho, no hay un ranking, ¿sí? Y usted dice, a todos estos sí, pero este no, es que este sí está más torcido que un cigüeñal, a este no lo va a perdonar. No, señor. Usted Dios lo va a perdonar cualquier cosa. Pero yo tengo que acercarme al Señor arrepentido, ¿sí? Y cambiar de actitud. Mientras me quede en el pasado, no conozco al Dios del presente. Y eso le pasaba a la viuda. Ni un milagro le hizo conocer a Dios a la viuda. Porque ¿dónde estaba? En su pasado. Es tremendo eso, ¿no? Entonces, ella dudaba del profeta, no lo veía como profeta. Ella no creía que él hablaba palabra de Dios, palabra de verdad. Había perdido la confianza en la gente, en los hombres, por lo que había vivido en su pasado. No tenía confianza, por eso dudaba de Elías. Y por eso, para poder recibir la palabra de Dios hoy, yo tengo que solucionar mis asuntos del pasado. Para yo conocer al Dios de amor hoy, yo tengo que solucionar mis temas del pasado. Viniste a recordarme mis pecados y a hacerme morir a mi hijo. ¿Cuáles son aquellas cosas que todavía están ahí y que lo mantienen a usted en el pasado? Que usted no se ha perdonado a sí mismo, que usted no ha experimentado que Dios ya lo perdonó, ya la perdonó. Eso hay que solucionarlo y hay que solucionarlo rápido. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Yo necesito apropiarme del perdón y del amor del Señor. Entonces, ese viene siendo nuestro punto número 7. Solucione su pasado con Cristo. Solucione su pasado con Jesucristo. Y pida soporte. La viuda no hubiese podido salir de ahí sin la ayuda de ¿quién? Sin la ayuda de Elías. Dios le mandó un profeta para que le guiara en los pasos que ella tenía que seguir para conocer al Dios de amor y perdón y para impactar su vida y no morir. Entonces, el séptimo paso es que usted y yo solucionemos nuestro pasado con Cristo, en el perdón que el Señor tiene para usted y para mí al haber derramado su sangre. ¿Por quién? Por nosotros, para perdonar nuestros pecados y las cosas que usted y yo vivimos en el pasado, o las cosas que otros nos hicieron en el pasado y que nosotros no los hemos perdonado todavía, quizás, ¿cierto? Entonces, en ese punto 7 vamos a profundizar y vamos a leer 2 de Corintios 5, 17. Así es. A ver, Maki, dilo que tú te lo sabes. El resumen que te sabes. Las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Exacto. Entonces, 2 de Corintios 5, 17, que ustedes en el CF1 lo van a aprender. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Eso es lo que Cristo dice de quién, de usted y de mí. Cuando yo recibo a Cristo, Él dice, Guillermo, ya las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero en mi corazón pueden quedar cosas todavía de mi pasado, ¿verdad? Eso es lo que nosotros llamamos sanidad interior.
Necesitamos comenzar a tener tiempos de sanidad interior, tiempos de oración por sanidad interior, para que esas cosas del pasado salgan de mi mente, de mi corazón, y para que yo experimente el Dios de amor, el Dios del cual la palabra de Dios habla, el Dios de misericordia, el Dios de 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, todas están lavadas con la sangre de Cristo, todo ya se lo perdonó el Señor. Usted tiene que confesar sus pecados y el Señor perdona. Y apartarse. En esta parte yo necesito soporte, necesito ayuda, porque tengo que decir cuál es el método para yo apartarme. Porque la carne, la mente y el alma están entrenadas a eso del pasado. Yo tengo que reentrenar mi vida a la manera de Dios, al plan de Dios, al método de Dios. Yo venía usando otro método y ese método me llevó a hacer cosas que Dios no quería que yo hiciera. Tengo que reentrenarme con el manual que es la palabra de Dios, pero tengo que tener un entrenador que me ayude. En este caso, a la viuda, ¿a quién le tocó? Elías. Entonces pida soporte, pida ayuda. Y no tenga temor, ni tenga vergüenza. Porque a veces a uno le da vergüenza que ir a decir, mire, es que resulta que yo tengo un pasadito ahí más o menos. No se crea eso, porque el acusador es el diablo, el que le hace creer a la gente que ese pecado es un pecado que usted no lo puede confesar y no lo puede decir a nadie, porque ¿qué dirán de usted? ¿Sí? Uy, ¿qué van a decir allá? Allá le van a prohibir que usted vuelva a ese grupo de oración. No es cierto. Lo que sea que usted haya vivido, vamos a decirle qué es lo que dice la palabra de Dios y cuál es el nuevo método que usted tiene que aplicar en su vida para no continuar ahí, porque es que usted está entrenado para caminar por allá. Tiene que reentrenar la carne, la mente, la voluntad, el corazón y las emociones para caminar por la voluntad de Dios. Eso necesita ayuda. No diseñó Dios a los seres humanos para caminar solos, para hacer ruedas sueltas. El método de Dios son los hombres. Si no, Jesucristo no hubiera ido a llamar 12 apóstoles. Él lo hubiera hecho todo porque Él es el Hijo de Dios y Él solo lo hubiera podido hacer todo. Él tenía un plan y era escoger a 12 para que esos 12 le enseñaran a otros y llegar hasta nosotros hoy. Nosotros le enseñamos a otros y ahí seguimos. Déjese ayudar y pida ayuda a plena libertad. Y mire, estas y estas y estas y estas áreas son las áreas que yo necesito que me echen una mano. Que dice la palabra de Dios, yo necesito ayuda. Tenga esa libertad, porque eso hace parte de ¿qué? De la actitud. Y vamos a cerrar en esta noche con Hebreos 10 del 16 al 18. Hebreos 10 del 16 al 18. Hebreos 10 del 16 al 18. Dice así: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. La remisión de sus pecados fue la muerte de Cristo en la cruz. Remisión es que el Señor muere por usted y sus pecados son perdonados y ya no hay más ofrenda por su pecado. Ya Cristo hizo la ofrenda perfecta y es morir por su pecado. Ya usted no tiene que andar presentando ofrendas ni sacrificio por el pecado, ni irse arrodillado al cerro de qué sé yo, para que Dios le perdone sus pecados. Ese sacrificio ya lo hizo Cristo. No hay otro sacrificio que hacer, excepto el cambio de actitud por gratitud al Señor. Para hacer la voluntad de Dios, que me perdonó mis pecados gratuitamente y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Si Dios no se acuerda de sus pecados y transgresiones, entonces usted, ¿por qué sí se acuerda? Porque el enemigo se lo recuerda. Dice: ¡hey! Mentiroso, hipócrita, te vas a la reunión allá el sábado y cierra los ojos, eres un mentiroso, mira lo que has hecho, ¿sí? Eso se lo digo, es la voz del diablo. Usted repréndalo, usted le va a decir:
apártate de mí, Satanás, no tienes autoridad para acusarme. Escrito está, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay ofrenda por el pecado, no hay más ofrenda. Por eso es que es importante que usted conozca la palabra de Dios, porque esa es la que usted tiene que lanzar en momentos en los que usted está sintiendo adversidad de acusación. La sangre de Cristo ya me limpió todos mis pecados. Apártate de mí con tus mentiras. No tienes autoridad para acusarme, Jesucristo no me acusa. Sí, y es una batalla espiritual, una lucha espiritual que usted y yo tenemos que vivir. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Enderezarme, ¿sí? Enderezarme. Y tengo que ver cuál es el método para enderezarme. ¿Cuál es la parte A del método para yo enderezarme? Y cuál es la parte B que Dios va a hacer en ese proceso de yo santificarme. ¿Vale? Oramos. Démosle gracias al Señor y oremos. Amado Señor, te damos gracias. Que si hay una cosa cierta, oh Dios bendito, es que tú eres un Dios de amor y de misericordia. La palabra dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y sed mansos y humildes de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. El Señor quiere aligerar su carga. El Señor quiere quitarle el peso que usted vive cargando, el peso de las preocupaciones, el peso de qué va a ser de su futuro, del futuro de sus familiares, del futuro de sus hijos, de las circunstancias actuales que quizás puedan ser adversas, de la necesidad que usted pueda estar pasando hoy en día, en el área en la que usted la pueda estar pasando. Dios la conoce, esa necesidad. Dios sabe que usted tiene necesidad de esas cosas. Pero es importante que nosotros conozcamos cuál es la voluntad de Dios tocante a ese asunto. Y lo primero que tenemos que hacer es salir de ese pasado que nos acusa. Apropiarnos del perdón de Jesucristo, de la sangre derramada por Jesucristo. Confesar nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si hay algún pecado, algún recuerdo del pasado que le atormente y que continuamente viene a su mente, yo le invito a que usted lo confiese delante de Dios, confesarlo. Es decirle, Señor, yo confieso en el nombre de Cristo Jesús que he cometido este pecado. Me apropio de tu perdón, me apropio de la sangre de Cristo que me lava, que me santifica. Gracias, porque mis pecados ya son redimidos y no hay otra ofrenda más por esos pecados. Ya no tiene que hacer nada, ya Jesucristo lo hizo todo en la cruz por usted. Aprópiese del perdón de Dios y sea libre de ese pasado. Que hoy en el nombre de Cristo Jesús sean rotas las cadenas que lo atan a ese pasado. Sean deshechas en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús y usted hoy sea libre del pasado. De modo que usted aprenda a conocer al Dios de amor. Porque el quedarme en el pasado fundamenta la incredulidad. Esta mujer no creía la palabra de Dios. Esta mujer no creía a un profeta de Dios ni aún viendo un milagro, porque estaba en sus pecados del pasado. Porque conocía solo al Dios castigador, del cual la palabra de Dios no habla. El Dios que usted tiene es un Dios de misericordia. El Dios de la Biblia es un Dios de amor, de perdón. Por eso entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso entregó a Jesucristo por usted y por mí. Y no hay ningún ranking de pecado que lo descalifique a usted para ser merecedor del perdón de Dios. Solo confiéselo. Y pídale al Señor que lo fortalezca para apartarse de ese pecado. Porque es necesario que haya un arrepentimiento genuino, un cambio de actitud. Y usted todo lo puede en Cristo que le fortalece. Solo Jesucristo le fortalece para que haya ese cambio de actitud. Y pida ayuda. De modo que usted comprenda cuál es ese plan, ese método que Dios dice. Y los métodos de Dios son planes y son planes sencillos, fáciles de entender, como vimos que ocurrió con Elías. Las instrucciones de Dios son claras en su palabra, tocante a cualquier área de su vida. Entonces es tiempo de que usted le diga, Señor, enséñame cuál es tu plan. Dime cuál es mi parte, dime cuál es mi parte A, porque yo voy a ver la parte B, que son los milagros, señales y prodigios que yo necesito ver en esta época de necesidad, de adversidad.
Y decida hoy usted ser una persona de oración ferviente. Decida iniciar en su vida la oración como un estilo de vida, en apartar tiempos para orar, en su agenda involucrar a Dios en tiempos de oración. Decídase también, en el nombre de Cristo Jesús, ser una persona que obedece la voluntad del Señor, que sigue las instrucciones que Dios le da y que las sigue con buena actitud y que tiene un corazón generoso aún para dar de lo que a usted le hace falta, como vimos que ocurrió hoy con esta mujer viuda. Y que en el nombre de Cristo Jesús usted siga esas instrucciones que Dios le da. Y que usted no tenga temor en obedecer la palabra de Dios. Que usted crea que obedeciendo la palabra de Dios van a venir los resultados, las respuestas que usted anhela en su vida, para usted, para su familia, para sus hijos, para su negocio, para sus finanzas, para su relación de pareja, para cualquier área de su vida en la que usted esté experimentando que quizás algo está muriendo, como ocurrió con esta viuda. Que se le estaba muriendo su hijo, se iba a morir, luego murió y el Señor lo revivió. Y que en el nombre de Cristo Jesús el Señor reviva esas ilusiones, esos anhelos, esas áreas de su vida que quizás están golpeadas por el dolor, por la angustia, por la necesidad. Y que usted se libere de ese pasado, de esas cosas viejas que ya pasaron, por la sangre de Cristo derramada por usted y por mí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Y yo declaro que a partir de hoy, en el nombre de Cristo Jesús, en su vida, las cosas son hechas nuevas por el Espíritu Santo de Dios. Que declaro que usted reciba, que declaro que usted le llena hoy, que declaro que le renueva a usted en el espíritu de su mente y le lleva a creer y a obedecer la palabra de Dios. En el nombre de Cristo. Eso declaro, porque eso es lo que está escrito para usted y para mí. Padre, te damos gracias en esta noche. Con gratitud nos quedamos delante de tu presencia y te pedimos que nos capacites para hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, gloria al Señor.